Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues nos habíamos quedado en el capítulo número 8 del libro de Esdras, de este señor escriba y sacerdote de la tribu de Benjamín. Y nos estaba explicando aquí, según la historia, que él regresa a Jerusalén después de haber sido desterrado el pueblo judío a Babilonia y pues el rey Ciro había decretado que podían regresar, podían reconstruir su ciudad y principalmente el templo de Jerusalén. Y bueno, confrontaron o lo confirmaron el rey Darío al ver que muchos estaban en contra de este suceso porque pensaban que los judíos se iban a rebelar y que no iban a querer pagar tributo al rey. Pero no solo eso, sino que todos los costos de la reconstrucción del templo en cuestión de la construcción, pues iban a correr por el dinero del rey. Así lo había decretado el rey Ciro. Y bueno, pues el rey Darío se dio cuenta de que todo estaba en orden, todo había sido publicado correctamente y bueno, pues continuaban la reconstrucción, ya que se había detenido por la investigación que los enemigos, por decirlo de esta manera, del pueblo judío se habían opuesto y le habían dicho al rey Darío que estaban haciendo mal los judíos en reconstruir su templo. Pero pues revisando ya los libros, la historia, y se dieron cuenta que el decreto existía. Y el rey Darío continúa con la orden y confirma con el decreto que habían dado a los judíos para construir su templo. Y nos hemos quedado en el número 8. Vamos a continuar leyendo y vamos a ver qué sigue diciendo la historia. Dice, esta es la lista de los jefes de la familia según el registro familiar. De cada uno de ellos, que durante el reinado de Artajerjes volvieron de Babilonia con Esdras. Gerson, de los descendientes de Fines, Daniel, de los descendientes de Itamar, Atus, hijo de Secanías, de los descendientes de David, Zacarías, de los descendientes de Paros, acompañado de 150 hombres apuntados en la lista. Elionai, hijo de Saraías, de los descendientes de Pat Moab, acompañado de 200 hombres. Secanías, hijo de Jezaziel, de los descendientes de Satu, acompañado de 300 hombres. Ebed, hijo de Jonathan, de los descendientes de Adín, acompañado de 50 hombres. Jesaías, hijo de Atalías, de los descendientes de Elam, acompañado de 70 hombres. Zebadías, hijo de Micael, de los descendientes de Cefatías, acompañado de 80 hombres. Obadías, hijo de Jeiel, de los descendientes de Joab, acompañado de 218 hombres. Selomit, hijo de Josifías, de los descendientes de Bani, acompañado de 160 hombres. Zacarías, hijo de Bebai, de los descendientes de Bebai, acompañado de 28 hombres. Jonathan, hijo de Agatán, de los descendientes de Asgar, acompañado de 110 hombres. Elifelet, Jeilet y Semaías, últimos descendientes de Adoricam, acompañados de 60 hombres, y volvieron más tarde. Utai y Sabud, de los descendientes de Bicabbai, acompañados de 70 hombres. Yo, Esdras, los reuní a todos ellos junto al canal que va a dar al río Ahava, acompañados ahí 3 días, y cuando pasé revista a la gente y a los sacerdotes, no encontré ningún levita. Por lo tanto, envié a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, que eran personas importantes, y también a los maestros Joirarib y el Natán, con la orden de visitar a Ido, jefe del lugar llamado Casifia, y les dije que todo lo que tenía que comunicar a Ido y sus compañeros, los sirvientes del templo que estaban en Casifia, para que nos trajeran gente que nos ayudara en el templo de nuestro Dios. Y gracias a Dios nos trajeron a Serebías, hombre muy capaz, descendiente de un levita llamado Malí, con sus hijos y hermanos, 18 personas en total. Además, nos trajeron a Sabías y Hazaías, descendientes de Merarí, que con sus hijos y hermanos sumaban 20 personas. De los sirvientes del templo, puestos por David y los dirigentes al servicio de los levitas, había 220, todos ellos nombrados personalmente. Después proclamé un ayuno cerca del río Ahava para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios y para pedirle que nos llevara con bien nosotros, a nuestras familias y a nuestras posesiones.
pues me dio vergüenza pedir al rey soldados de caballería para que nos protegieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey que Dios protege a todos los que le buscan, pero que descarga su fuerza y su ira sobre todos los que le abandonan. De modo que ayunamos y rogamos a Dios por todo esto y Él nos atendió. Luego aparté a 12 dirigentes de los sacerdotes Serebías y Hasabías y 10 compañeros suyos, y les pesé y entregué la plata y el oro y los utensilios que el rey y sus consejeros y oficiales y todos los israelitas allí presentes habían ofrecido como donativo para el templo de nuestro Señor. Les pesé y entregué 21.450 kilos de plata, 100 utensilios de plata y 3.300 kilos de oro, además 20 tazas de oro con un peso total de 8 kilos, y 2 utensilios de bronce bruñido y de primera calidad, tan valiosos como si fuera de oro. Luego le dije: ustedes están consagrados al Señor, lo mismo que los utensilios, la plata y el oro, son para el Señor Dios de nuestros padres. Que tengan cuidado y guárdenselos hasta que los pesen en presencia de los jefes de los sacerdotes y de los levitas y jefes de familia de Israel, en los cuartos del templo del Señor en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que habían sido pesados y los llevaron a Jerusalén, al templo de nuestro Dios. El día 12 del mes primero nos marchamos del río Ahava para dirigirnos a Jerusalén. Nuestro Dios nos ayudó librándonos de nuestros enemigos y bandidos en el camino. Cuando llegamos a Jerusalén descansamos 3 días. Al cuarto día se pesó la plata, el oro y los utensilios en el templo de nuestro Dios, y se entregó todo al sacerdote Meremot, hijo de Urías. Con él estaba Eleazar, hijo de Fines, y los levitas Josabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binui. Aquel mismo día se pesó y contó todo y se tomó nota de la carga. Después de los desterrados que volvieron del exilio, entregaron para los holocaustos al Dios de Israel y en nombre de todos los israelitas 12 becerros, 96 carneros, 67 corderos y 12 chivos para las ofrendas por el pecado. Todos fueron quemados en honor al Señor. Luego entregaron la orden del rey a las autoridades del reino y a los gobernadores de las provincias al oeste del río Éufrates, los cuales apoyaron al pueblo y al templo de Dios. Capítulo número 9. Cuando aquello se terminó, los jefes se acercaron a mí para decirme: los israelitas, incluidos los sacerdotes y los levitas, nos han mantenido apartados de la gente del país, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, a pesar de sus odiosas costumbres paganas. Ellos y sus hijos se han casado con las hijas de esa gente, por lo tanto el pueblo de Dios se ha mezclado con la gente de otros pueblos. Y los primeros en cometer ese pecado han sido los jefes y los gobernantes. Al escuchar esta noticia, me rasgué la ropa, me arranqué los pelos, la barba en seña de dolor y me senté completamente deprimido. Todos los que tenían el castigo de Dios de Israel por causa del pecado de los que habían vuelto al destierro se unieron a mí, pero yo seguí sentado y deprimido hasta la hora del sacrificio de la tarde. A esa hora me recuperé de mi depresión y todavía con la ropa rasgada comencé a orar al Señor mi Dios, diciendo: Dios mío, me siento tan avergonzado y confundido que no sé cómo dirigirme a ti. Nuestras faltas han sobrepasado el límite y nuestras culpas llegan hasta el cielo. Desde hace mucho tiempo y hasta ahora hemos vivido en grave pecado por causa de nuestras maldades. Tanto nosotros como nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados al poder de los reyes de otros países. Hemos sido heridos, desterrados, saqueados y despreciados, y en esa misma situación estamos ahora. Pero también ahora, Señor Dios nuestro, tu bondad ha hecho posible que un grupo de nosotros quede en libertad y que se nos conceda establecer nuestro hogar en Tierra Santa. Tú has dado nueva luz a nuestros ojos, nos has dado un pequeño respiro en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos ha abandonado nuestra esclavitud, has mostrado tu bondad ante los reyes de Persia, nos has concedido vida para construir tu templo entre las ruinas, nos has dado protección en Judá y Jerusalén. Pero ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de todo lo que hemos hecho? No hemos cumplido los mandamientos que ordenaste por medio del profeta y tus servidores. Tú nos advertiste que el país en que íbamos a entrar y del que íbamos a tomar posesión estaba corrompido por la maldad de la gente y de aquellos lugares, que con sus odiosas costumbres paganas lo habían llenado de prácticas impuras. También nos dijiste que no debíamos casar a nuestras hijas y con nuestros hijos, ni aceptar que sus hijas se casaran con nuestros hijos, ni procurar nunca la
nunca la paz y el bienestar de esa gente a fin de mantenernos fuertes y disfrutar de la bondad del país y dejárselo luego todo a nuestros descendientes como si su herencia para siempre. Después de todo lo que nos ha ocurrido por causa de nuestras maldades y grave culpa, y aunque no nos ha castigado como merecíamos por nuestros pecados, sino que nos has dado esta libertad, ¿podríamos acaso volver a desobedecer tus mandamientos y aparentar con gentes tan odiosas de odiosas costumbres? ¿Acaso no te enojarías con nosotros y nos destruirías hasta que no quedara con vida ni uno solo de nosotros? Señor Dios de Israel, tú has sido justo con nosotros, tú has permitido que un grupo de nosotros haya podido sobrevivir como hoy se puede ver, y nosotros somos realmente culpables ante ti. Por eso no podemos estar en tu presencia. Capítulo número 10. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y de rodillas ante el pueblo de Dios, un grupo de numerosos israelitas, hombres, mujeres, niños, que lloraban también amargamente, se juntó a su alrededor. Entonces Secanías, hijo de Jehiel y descendiente de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras: nosotros no hemos sido fieles a nuestro Dios porque nos hemos casado con mujeres extranjeras de naciones paganas. Sin embargo, todavía hay esperanza para Israel. Vamos a comprometernos a despedir a todas nuestras mujeres extranjeras y a sus hijos, y que se cumpla la ley tal como tú quieres, respeten el mandamiento del Señor que nos aconsejan. Levántate, porque esto es algo que a ti toca hacer. Nosotros te apoyaremos, anímate y manos a la obra. Entonces Esdras se puso de pie e hizo prometer solemnemente a los jefes de los sacerdotes y de los levitas y a todos los israelitas que cumplieran su compromiso, y ellos lo prometieron. Luego, Esdras se retiró del templo de Dios para ir al cuarto de Jonatán, hijo de Eliasib, donde pasó la noche sin comer ni beber nada, porque estaba muy triste por la infidelidad de los que habían vuelto del destierro. Después se hizo un llamado general en Judá y en Jerusalén para que se reunieran en Jerusalén todos los que habían regresado del destierro. A todo aquel que no llegara el plazo de 3 días, según lo determinado, los jefes y los consejeros se le expropiarían sus propiedades y se les expulsaría de la comunidad de los que volvieron del destierro. Por lo tanto, todos los hombres de Judá y Benjamín se reunieron en Jerusalén el día 20 del mes noveno, es decir, el término de 3 días. Todos ellos se sentaron en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de aquel asunto y de la lluvia que caía. Entonces el sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo: ustedes han pecado al casarse con mujeres extranjeras, aumentando así la culpa de Israel. Por tanto, aquí ante el Señor Dios de sus padres, reconozcan ustedes que son culpables y cumplan la voluntad del Señor. Apártense de la gente pagana y de esas mujeres extranjeras. Y toda la gente respondió en alta voz: sí, haremos lo que tú nos ordenes. Pero somos muchos y, y somos muchos y no deja de llover. Además, no podemos quedarnos en la calle, ya que este asunto no es cosa de un día ni de dos, pues somos muchos los que hemos cometido este pecado. Será mejor que se queden aquí nuestros jefes en representación nuestra, y que todos los que vivan en nuestras ciudades y se hayan casado con mujeres extranjeras vengan en una fecha indicada, acompañados por las autoridades y los jueces de su ciudad, hasta que la ardiente ira de nuestro Dios por este asunto se aparte de nosotros. Todos los que regresaron del destierro estuvieron de acuerdo en hacerlo así, con la excepción de Jonatán, hijo de Asael, y Jesasías, hijo de Tibna, a quienes apoyaron Mesulam y Sebatai, el levita. Entonces el sacerdote Esdras escogió y nombró personalmente algunos hombres que eran jefes de sus respectivas familias, y el día primero del mes décimo, todos los nombrados formaron el tribunal para estudiar este caso. Y el día primero del mes primero terminaron con todos los casos de hombres que se habían casado con mujeres extranjeras. Los sacerdotes a quienes se encontraron casados con mujeres extranjeras fueron de los descendientes de Josué, hijo de Josajá, de sus parientes Masías, Eliezer, Jarib y Jedadías, los cuales prometieron firmemente despedir a sus mujeres y presentaron un carnero como ofrenda de su pecado. De los descendientes de Imer, Amaní y Zebadías. De los descendientes de Arim, Mesaías, Elías, Matías, Jehiel y Usías. De los descendientes de Pasur, Elioneai, Masaías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. De los descendientes de Levitas, Josabad, Simei, Elai, Patatías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib. De los porteros, Salum, Telem y Uri. Los demás israelitas que estaban en el mismo caso fueron de los descendientes de Paros,
Ramía, Jesías, Malaquías, Mijamín, Eleazar, Malaquías y Benaía. De los descendientes de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdí, Jeramot y Elías. De los descendientes de Satu, Elionai, Eliasib, Matanías, Jeromot, Sabá y Asisa. De los descendientes de Bebai, Jonathan, Hananías, Sabaía y Adley. De los descendientes de Bani, Mesulam, Maluk, Adaía, Jasub, Sear y Ramot. De los descendientes de Padat Moab, Adna, Kelat, Benaía, Masaías, Matanías, Mesarer, Benú y Manases. De los descendientes de Arim, Eliezer y Isías, Malaquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluk y Semarías. De los descendientes de Jasum, Matenai, Matatata, Sabat, Elifelet, Jeremaín, Mananases y Simei. De los descendientes de Baní, Madaía, Amrad, Oel, Benaía, Bedías, Geluí, Banías, Meromot, Eliasib, Matateas, Matenai y Hasai. De los descendientes de Binui, Simei, Selemías, Natán, Adai, Macnadebai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. De los descendientes de Nebo, Jeiel, Matatías, Sabat, Sebina, Jadau, Joel y Benaí. De todos estos se había casado con mujeres extranjeras, pero las despidieron a ellas y a sus hijos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues miren, hemos leído y escuchado estos últimos capítulos, ¿no? En donde, bueno, pues rescatamos algunas cosas importantes, ¿no? Nos menciona aquí cuál es la lista de los que regresaron a Jerusalén, que habían sido desterrados, y nos da el nombre, ¿no?, de cada uno de ellos, ¿no? Aquí nos dice de todos los descendientes de Gerson, bueno, de los hijos de Saraía, de Escanías, y todo, de Bet, de Jesaías, hijo de Alías, y todos, así nos va diciendo cada uno de todos, ¿no?, y los sirvientes del templo. Y bueno, pues aquí lo importante es ver, que Esdras les pide que hagan ayuno, para que les vaya bien en el camino cuando van en procesión, porque podían ser eliminados, podían ser atacados, podían ser asaltados, ¿no? Así como cuando nosotros nos subimos al microbús, ¿no? Nos subimos al camión, al metro, ¿no? Sí, que de repente se suben los asaltantes y ya saben lo que traen, órale, carteras y celulares, sí, pues, y nos asaltan, ¿no? Y nada más te opones tantito y te meten el cuchillo en la panza, ¿no? O te sueltan un balazo, ¿no? Entonces, pues ellos aquí, como no le había pedido Esdras guardia personal para regresar a Jerusalén al rey, no le había pedido nada porque pues, él había dicho, nuestro Padre Dios nos protege, nuestro Padre Dios nos cuida, nuestro Padre Dios todo nos da, nuestro Padre Dios es quien es el Todopoderoso. Y pues ni modo que le dijera, oye, pues sí, nuestro Padre es Todopoderoso, pero pues échanos unos guardaespaldas, ¿no? Echamos unos 200 o 500 soldados, ¿no?, con caballería para que nos cuiden cuando regresemos, porque llevamos muchas cosas de oro, plata, ¿no? Y muchos utensilios, ¿no? Y estoy que en el camino nos vayan a asaltar y nos maten. Entonces, pues aquí Esdras muy claramente dice que proclama un ayuno cerca del río Ahava, para que reconociéramos nuestras faltas a nuestro Padre Dios y para pedirle que nos llevara con bien a nosotros, a nuestras familias y a nuestras posesiones. Pues eso es lo que debemos de hacer hoy en día. No estar confiados en el gobierno, no estar confiados en la policía, no estar confiados en lo que dice el presidente. Al único que hay que tenerle confianza es a nuestro Padre Dios y pedirle la protección total. Pero pues es muy fácil abrir la boca y decirle, Padre mío, protégeme, Padre mío, ayúdame, Padre mío, asísteme, ¿no? Dame casa, vestido y sustento. ¿Y tú qué das a cambio? ¿Tú qué das a cambio? ¿Qué le vas a ofrecer a nuestro Padre Dios para que Él, sí, te ayude, para que verdaderamente te proteja? Porque no es que el Señor quiera algo a cambio, sino que pues nosotros debemos de entender y razonar dije, ¿sí? De que debemos de ofrecerle al Señor algo, ¿sí? Porque es muy fácil estar pidiendo, es lo más fácil que hacemos, pero cuando damos gracias a Dios, siempre cuando hacemos oración le pedimos,
Pedimos por los enfermos, pedimos por los moribundos, pedimos por las almas del purgatorio, pedimos por los que no tienen trabajo y especialmente por mi hijo. Ah, porque así somos, ¿no? Sí, cuando rezan el rosario, las horas litúrgicas, ¿no? Y cuando hacen oración, ¿no? Siempre le andan pidiendo a Dios todo, ¿no? Dame casa, dame vestido, dame sustento, ¿sí? Y los que son devotos a la divina providencia, casa, vestido y sustento, ¿no? Y es lo que le están siempre pidiendo a Dios, siempre pedimos, pedimos. Pero al Señor siempre hay que darle gracias. Él sabe lo que necesitamos. No necesitamos estar solo pidiendo, pero no se enoja si se lo pedimos. Pero siempre hay que darle gracias a nuestro Padre Dios. Ah, no, sí, pero estamos pidiéndole a los ángeles, a los santos, ¿sí? A todas las devociones que tenemos, etcétera, etcétera, o hasta a nuestra Santísima Madre le pedimos, ¿no? Nuestra Madre Santísima pide por nosotros, no dice que le estamos pidiendo, sí, pero hay que darle gracias es a nuestro Padre Dios, Él es hacedor de todo, Él es el que nos... Entonces aquí vemos que Esdras hace eso lo tenemos ahí en el versículo número 21 del capítulo 8, en donde está proclamando un ayuno, ¿sí? Bueno, y otro puntito que debemos ver aquí, que es muy importante, dice aquí en el versículo 28, luego les dije, ustedes están consagrados al Señor, lo mismo que los utensilios, pues nosotros hoy en día estamos consagrados a Dios. Ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Recuerden que vivimos la época del Espíritu Santo. Entonces, tenemos muchos dones. No sé cuántos tengas tú. A lo mejor tienes 1 millón, a lo mejor nada más tienes uno. No sé. Pero los dones que tienes son para servir a los demás. Y si tú sirves a los demás, pues ya te estás sirviendo a ti mismo. Tú mismo estás recibiendo del Señor casa, vestido, sustento y felicidad. ¿Sí? Pero que tú quieres tener lujos, pues si no los quiere Dios dártelos, pues no te los va a dar. Y si tú los buscas por tu propia decisión, eso te va a llevar a la perdición aquí en el mundo y en la vida eterna. Sí, así es, de veras. O sea, entonces no es que seamos conformistas. Vemos que otra gente tiene más y mucho. Sí, porque es lo que necesita esa gente para poder alcanzar a Dios. Y si no lo alcanzas, es muy su problema. Tú alcanza al Señor con lo que tienes, con lo que el Señor te ha dado y te ha brindado. Pero desafortunadamente es algo que te estoy pidiendo que pues muy difícilmente la gente lo acepta. ¿No? Ay, ¿cómo yo voy a... No, si yo no quiero un departamento, yo quiero una casa. No, yo no quiero una casa, yo quiero una residencia, yo quiero una mansión, sí quiero un rancho, ¿no? Sí, como Fox, ¿no? Que dice, yo no soy el dueño del rancho, son mis hijos, yo ya no tengo pensión porque ya me la quitaron. Sí, así dice, ¿no? El expresidente de esta nación, ¿no? Sí, está muy dolido porque le quitaron la pensión, ¿no? Oh, y ese López Obrador nos quitó la pensión. Ay, por favor, como si no tuviera dinero, ¿no? Sí, o sea, exigen y exigen más, ¿no? Y los reyes de este planeta quieren más y más. Qué difícil que un rey, que un rico, entre al reino de los cielos. Qué difícil es. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, así dijo nuestro Señor Jesucristo en una de sus parábolas. Bueno, y después nos sigue terminando, y decía aquí en el versículo 35 del capítulo 8, dice que después los desterrados que volvieron del exilio entregaron para los holocaustos al Dios de Israel y en nombre de todos los israelitas 12 becerros, 96 carneros, ¿sí? 67 corderos, 12 chivos por la ofrenda por el pecado, todos quemados en honor del Señor. Sí, estaban haciendo para que nuestro Padre Dios los perdonara del pecado. Hoy en día, pues ya vino nuestro Señor Jesucristo y nos ha perdonado de los pecados presentes, pasados y futuros. Sí, Él ya murió por nosotros. Entonces, a lo que nos toca a nosotros hacer es el nuevo mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas. A ver, les vuelvo a repetir, amar a Dios sobre todas y a tu prójimo. Primero Dios. Es por eso que Dios les pedía que hicieran sacrificios, para que la primera cría que tenían de sus animales se la ofrecieran al Señor, para que así demostraran que están amando a Dios. Ah, sí, porque era muy valiosa la primera cría que tenían de sus animales. Era una cría muy hermosa, muy fuerte, muy sana, y la podían vender muy cara y obtener mucho dinero. Pues no, primero era nuestro Padre Dios. De la cosecha lo mismo. La primera cosecha que tenías se la tenías que ofrecer al Señor, a Dios. En este caso y en ese entonces, pues se la daban al templo, ¿no? Al templo del Señor, ¿no? Para que los sacerdotes que se dedicaban nada más a las cosas del Señor, no trabajaban los holgazanes, ¿sí? Pues vivieran de eso, ¿verdad? Pero era un ofrecimiento hacia nuestro Padre Dios, no directamente a los sacerdotes, ¿no? Esos que son criados de nuestro Señor, son sirvientes de nuestro Señor. Lo mismo que ahora, ¿eh?
Esos pastores que tenemos nosotros, ay, el padre, ay, el pastor, ay, el obispo, ay, el cardenal, ay, el papa. Todos ellos son sirvientes de nuestro Señor. ¿Y cuál es su trabajo? Pastorear sus ovejas. Y somos las ovejas nosotros. Sí, ¿cuántas veces han llegado a tu casa a pastorearte? Hubo un señor que sí viajaba por todo el mundo y reunía a la gente para que se acercara a él y él les daba unas homilías y unos consejos. ¿Ya te acuerdas de quién estoy hablando? Pues sí, de un señor que se llamaba Karol Wojtyla, pero dentro de la institución católica, pues se puso el nombre de Juan Pablo II, porque era el segundo, porque el primero, pues había muerto a los 33 días de haber sido papa. Unos dicen que se murió porque, pues, de un paro cardíaco. Otros dicen, no, que lo envenenaron, porque cuando llegó al papado empezó a cambiar todo. Y muchos que dicen, no, ¿cómo vas a cambiar esto? ¿Y cómo vas a cambiar esto otro? ¿Y cómo a esto les vas a decir esto? Y no quisieron, dijeron, no, no nos conviene este señor y que lo envenenan. Eso dicen, ¿no? No lo sabemos, pero bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y cuando el río suena es porque agua lleva. Bueno, entonces este señor pues sí trataba de evangelizar a la gente porque iba a los diferentes países y daba unos consejos muy buenos, ¿no? Orientaciones, homilías, explicaciones. Bueno, pero en la actualidad la mayoría de los sacerdotes, pastores y presbíteros están encerrados en sus jaulas, no salen a predicar. Entonces no ponen en marcha los dones del Espíritu Santo. Pues nosotros sí los debemos de poner porque somos templos del Espíritu Santo. Bueno, y continúa diciendo aquí que pues hace una oración Esdras a nuestro Padre Dios por causa de todos los pecados y se había dado cuenta que había pasado algo increíble, ¿no? Los judíos que se habían sido desterrados, pues se habían casado con mujeres extranjeras. Pues lógico, pues si había una revuelta, pues ni modo que anduvieran buscando en el destierro. A ver, una mujer de mi tribu, una mujer de otra, aunque sea de alguna de las 12 tribus de Israel. A ver, a ver, a ver. O sea, pues si no iban a ir a comprar cosas. A ver, voy a comprar unos zapatos, ¿no? Y a ver, no, pues no me quedan. A ver, estos otros tampoco. Pues no eran cosas. Se casa uno por muchas razones. Sí, me dejan ustedes se casan uno por estúpido, ¿no? Disculpen, ¿no? Pero así dicen, ¿no? Le dice el discípulo al maestro, maestro, ¿los hombres inteligentes son buenos esposos? ¿Y qué le dice el maestro? Los hombres inteligentes no se casan. Pero bueno, aquí a lo que voy es de que pues se tenían que casar y hay varias formas por qué se casan. Se casan porque ya está embarazada la mujer, se casan porque les gusta la mujer, se casan porque la mujer ve atractivo al hombre, la mujer ve que el hombre es buena persona, la trata bien, ¿sí? O tiene forma de mantenerla, tiene forma de cuidarla, de protegerla, o porque tienen compatibilidades, ¿no? Pero desafortunadamente los judíos pues, son tan, yo creo, tan tontos, perdónenme la expresión, pero ¿cómo es posible que si yo amo a Dios sobre todas las cosas y me caso con una mujer que es pagana, pues ¿por qué no la educo? ¿Por qué no la convierto? ¿Por qué no le enseño? ¿Por qué no la adoctrino? ¿Por qué no le digo que nuestro Padre Dios es de todo? Ah, no, pues dicen que jala más un calzón que una yunta. Y entonces la mujer lo convertía al judío, al hombre, en el paganismo, ¿no? Hacía que se volviera idólatra, que tuviera otras creencias, que tuviera prejuicios, que usara amuletos, que fuera en contra de las leyes divinas. Y entonces esto pues se le presenta a Esdras y por eso Esdras hace una oración porque decimos, bueno, aquí nos menciona, ¿no? Como todos los judíos, se rompe, se rasga la ropa, ¿no? En otras ocasiones vemos que se avientan ceniza, ¿no? Y se pelan pelones, ¿no? Sí, y andan con ropa áspera. Aquí no nos dice eso que hizo Esdras, este sacerdote, el escritor, ¿verdad? Escriba. Pero nos menciona todas las faltas que han pasado el límite, los pecados en contra de nuestro Padre Dios, pues en contra de las leyes divinas, en contra de todo lo que nuestro Padre Dios les había dicho que se debían de comportar. Sí, acuérdense que cuando Dios permitió que los babilonios invadieran Jerusalén, que estaba dividido en dos reinos, en el reino del norte, que era Israel, y en el reino del sur, que era Judá, les permitió que los invasores acabaran con todo y destruyeran el templo, porque los judíos ya se habían vuelto pecadores.
estando ellos casados con sus mujeres judías, no necesitaban tener mujeres extranjeras, ya habían cometido pecados, se habían vuelto idólatras, se habían vuelto pecadores porque soberbios, vanidosos, lujuriosos, sí, o sea, habían ya caído en la nefasta situación de robar, de levantar falsos, de mentir, ya no hacían los holocaustos que tenían que hacer, no adoraban a Dios y todavía sacrificaban a sus hijos a los ídolos. Y no era que estuvieran casados con mujeres extranjeras, porque todavía estaban en su país. Y aquí pues se ve como que la culpa le echan a las mujeres extranjeras por haber convertido a los pobres judíos inocentes, pobres judíos sin carácter, pobres judíos sin voluntad, pobres judíos con una fe muy débil. Pues sí, pues las mujeres a lo mejor, pues jala más un calzón, ¿no? Una yunta, ¿no? Sí. Así dice el dicho, no es un invento mío, ¿no? Entonces, pobrecitos, ¿verdad? Pues no, nosotros amamos a Dios y debemos si vemos en nuestra pareja que tiene otros ideales, si vemos que nuestra pareja tiene otras creencias y que está equivocada, pues ayudarle, tanto hombres y mujeres. Aquí estaba hablando de hombres, pero bueno, ayudarles a los hombres que no pueden, entonces no se metan en problemas. Sí, porque van a estar peleando toda la vida. Siempre nos han dado un consejo de que para cuando te cases, fíjense, se los voy a decir, ¿eh? Cuando te cases, deben de ser de la misma religión. Católicos con católicos, evangélicos con evangélicos, cristianos con cristianos, testigos con testigos, mormones con mormones, ¿eh? Musulmanes con musulmanes, judíos con judíos. ¿Por qué? Porque tienen la misma religión y no van a tergiversar la palabra de Dios, van a continuar. Sí, a lo mejor están mal algunos, ¿no? Algunos son muy fanáticos, son muy mochilones, son muy santeros. Sí, a lo mejor, no lo sabemos. Pero a lo que sí vamos es de que esa es una de las cosas que nos piden cuando te vayas a casar, que tengan la misma religión. Número dos, ahí les va la segunda, que tengan el nivel medio socioeconómico, el mismo, ¿sí? Porque si uno es más, gana más, ella gana más, él gana más, pues va a sobajar al otro, ¿sí? Lo va a humillar. Entonces los dos deben de tener la misma capacidad socioeconómica para que vivan bien, ¿sí? Imagínate, un doctor se casa con, no sé, una empleada, por decirlo así, de una llantera, ¿no? Que no tiene estudios. Entonces, pues, o la educas, o mejor no le entres. La ayudas en la educación, o no le entres. O un obrero, un albañil, se va a casar con una abogada. Pues no, pues o la abogada educa al fulano o mejor ni se meta en problemas. Esa es otra de las peticiones que se exigen, ¿no? Para casarse. Primero, la misma religión. Segundo, que tengas el mismo nivel socioeconómico. Ahí viene la tercera. ¿Sí? Aguas, porque ahí viene la tercera. Que tengan la misma actividad sexual. Sí, porque si la mujer tiene una actividad sexual muy alta, va a engañar al marido. Y si el hombre tiene una actividad sexual muy alta, va a engañar a la mujer. Si los dos tienen una actividad sexual casi igual, pues ahí se la van llevando. Ahí se la van llevando. ¿Sí? Y dirán ustedes, bueno, ¿y cómo vamos a saber eso si en la iglesia nos exigen que lleguemos virgen al matrimonio? Y es una exigencia. Por eso les digo, una cosa es la doctrina de la iglesia y otra es la doctrina de Cristo, otra cosa es la palabra de Dios. Y otra cosa es la palabra escrita por los hagiógrafos, escritores sagrados. ¿Sí? Pues es distinta. Entonces, pues sí, es una exageración eso. ¿No? No tengas relaciones sexuales antes de casarte. ¿No? Entonces, ¿cómo vas a conocer a tu pareja? ¿Cómo vas a saber que se van a llevar bien? Pues no. Y después te das cuenta que, porque muchas mujeres agarran y dicen, ay, ya me casé, pero, ay, mi marido es un alcohólico, ahora me golpea, ahora me grita, no me mantiene. Oye, ¿qué cuando andaban de novios? No? Ah, sí tomaba, pero poquito. Ah, no te hagas. Si tomaba es que era tomador. Oye, es que fuma mucho. Y cuando eran novios, ¿fumaba? Casi no, pues, pero fumaba. Sí. Es que mi esposo es bien baquetón, no quiere trabajar. Que cuando eran novios no trabajaba. Pues no, pero él siempre me dijo, voy a trabajar para casarnos. Y al final de cuentas yo pagué todo, dice la señora. Oigan, no me vengan con esas estupideces, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué truenan los matrimonios? Bueno, ya les dije tres, que son las más importantes. La misma religión,
el mismo nivel socioeconómico y la misma sexualidad, porque si no van a tronar como chinampa, ¿no? Bueno, si están enamorados, aguantan todo, ¿eh? Sí, porque sí, o sea, el amor existe y sí, y bien, ¿eh? Y si están enamorados y el amor persiste en ellos, en algo se enamoraron, van a salir adelante. Bueno, pues aquí vemos que pues sale Esdras muy enojado, por decirlo así, muy triste, por decirlo así, y hace ese gran escrito, por decirlo, o decreto a todos los hombres para que regresen a su tierra, pues que tienen que abandonar a sus mujeres y a sus hijos. Ay, qué fácil, ¿no? Imagínense un montón de judíos. Sí, sí, yo la dejo a mi vieja, sí, ¿no? Con todos sus hijos. Así me quito de mis responsabilidades como padre. Y ya estaba harto de esta mujer, ahora voy a agarrar a otra. Ah, pues qué fácil, ¿no? En la actualidad, ojalá y eso nunca se vaya a presentar en nuestros días. Una, dos, no era porque te fueras a combinar o mezclar con otra raza y fueran a salir los niños de diferente color de piel, ¿no? Porque sí, ¿no? Pues te casabas con una mujer güera, pues iban a salir güeritos. Si te casabas con una mujer morena, iban a salir morenitos. Si te casabas con una mujer negra, iban a ser negritos, ¿no? Sí, y acuérdense que los judíos no son güeros, hay de todo tipo, ¿no? Pues más o menos podríamos decir que tienen una piel apiñonada, dicen, ¿no? Así dicen vulgarmente, ni güeros, ni blancos, ni morenos, o sea, entre azul y buenas noches, ¿no? Sí, ¿no? Porque, no, la gente racista, los güeros son muy racistas, ¿no? Los negros son muy racistas, ¿no? Sí, no, y bueno, y aquí vemos que pues la situación era esa, ¿no? Que Esdras les dice, pues dejen a sus mujeres, dejen a sus hijos y regresen con el Señor. Pero pues más bien era que dejaran su paganismo, que dejaran sus malas actitudes, sus malas costumbres, sus malas tradiciones. ¿Cómo es posible que pobres mujeres las dejaron con hijos ahí, ¿no? Sin pensión, sin cuidado del hombre, ¿no? Pues lógico que estas mujeres, si estaban jóvenes, pues ya iban a conseguir a otro marido, ¿verdad? Lógico, pues es la naturaleza humana, ¿no? Pero pues no era lo mismo, ¿no? Pero la sangre judaica ya estaba ahí, en sus hijos, mezclada con mujeres paganas, sí. Pero fíjense cómo habla de hombres que se casaron con mujeres extranjeras, pero no habla de mujeres que se hayan casado con hombres. ¿A poco ellas no se mezclaron? Las mujeres judías no se mezclaron con hombres de otra raza. Pero nada más hablan, ¿se dan cuenta la forma misógina en la que nos explica esta literatura? Todo esto a ustedes se los dejo para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Y lo vean y se den cuenta que así es o así fue y que en la actualidad los judíos, los israelitas, los israelíes, pues tienen esas mismas tendencias, ¿eh? No se les han acabado plenamente, ¿eh? Sí, las continúan. De una manera quizá disfrazada o de una manera un poco ya de menos apariencia, ¿no? Pero de que existe, existe. Y bueno, pues termino este libro de Esdras diciéndoles a ustedes que este señor, siendo un personaje, un escritor sagrado, un sacerdote, hizo lo que pudo para que Zorobabel empezara a reconstruir el templo de Jerusalén, con permiso de esos reyes mundanos y terrenales, ya que Dios los había hecho que se convirtieran y de que, así como convenció al rey de Babilonia, Nabucodonosor, de invadir Jerusalén, así convenció al rey Ciro de dar ese decreto y ese permiso para que regresaran los judíos y al rey Darío para que todo fuera en orden. Espero que esto te haya gustado y vamos a próximamente a continuar, ¿no? Con esas partes históricas de los judíos. Que Dios te bendiga.